El tema entre Jalife y Tatiana Cloutier tiene un año. Y lo sé bien porque entrevisté a Tatiana Cloutier hace un año, cuando ella renuncia a la Secretaría de Economía. Y el pleito empezó desde ahí. Me voy a dirigir un poco más atrás para que pongamos sobre la mesa qué es lo que está pasando o de dónde nacen las acusaciones de Tatiana Cloutier en contra del doctor Jalife, a quien yo he insistido. Hay temas muy particulares en los que considero al doctor una eminencia, como es el tema geopolítico, el caso del conflicto Israel-Palestina. Creo que es de los pocos que conoce cómo se mueven los intereses. Nosotros hemos platicado con Christian Nader. En un par de ocasiones hemos vuelto a intentar invitar al doctor Jalife, pero no se han podido empatar las agendas. Luego hubo otro par de temas. Y buscamos, de hecho, al doctor Jalife desde la mañana o desde el momento en el que sale esta publicación, donde nos dicen que habrían detenido, que detuvieron al doctor Alfredo Jalife. No contesta, no, su teléfono está apagado más bien, entonces sí lo intentamos buscar, simplemente no hemos tenido suerte, seguiremos haciéndolo. También, también de hecho, busqué a Tatiana Cloutier para hacerle una entrevista respecto a este y otros temas. Quedamos de platicar de nuevo mañana. Y hago esta actualización porque saben que me gusta ser extremadamente transparente. Yo he tenido la oportunidad de comer en casa del doctor Jalife, platicar con él, de escucharlo. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay otras con las que no. Y aquí he visto muchos comentarios en torno a que por ahí me sacaban el tema de Israel. No, no tiene nada que ver con el tema de Israel en realidad. Pero empiezan a meter otros temas que si como ahora Tatiana está en el equipo de Claudia Sheinbaum y Jalife ha sido uno de sus principales críticos, entonces por eso detienen al doctor Jalife. Y en realidad no va por ahí. Tiene que ver con un asunto que, a parecer de Tatiana Cloutier, no es una crítica, no es un comentario, ni siquiera es hablar mal de ella, sino que es una acusación formal de su trabajo en la Secretaría de Economía y tiene que ver con el litio. ¿Qué ha dicho Jalife sobre Tatiana Cloutier? Ahí va un poco de estas muestras, son videos públicos del doctor Jalife que están en distintos canales en realidad. Este video que les voy a poner es de hace un año, todos en realidad son videos de hace un año, porque todo se desarrolla hace un año, mientras Tatiana estaba en la Secretaría de Economía y durante su renuncia. Doctor Jalife, en cuanto se estaba dando la renuncia, y ya la venía criticando desde antes, hace particulares comentarios asegurando que Tatiana Cloutier había prácticamente vendido el litio a intereses extranjeros. Vamos a escuchar lo que había mencionado el doctor Jalife, repito, en más de una ocasión. Este video es del 23 de septiembre del 2022. Para que lo tomen, ahí está la fecha, 23 de septiembre del 2022. Temec, y por eso me voy al Temec, pues ya si me da el entrevistador 5 minutos más, pues le comento. Resulta que la secretaria de Economía de México, que no es economista, bueno, eso suele suceder, ¿no? Y que trae agenda antimexicana, lo digo con responsabilidad, traía la agenda del fracking para el noreste, en Nuevo León, y traía la agenda del fracking en Coahuila. Y si lo tengo que decir de manera muy velada, les voy a decir por qué. Porque tenemos una visita al sitio de ese depósito, el mayor del mundo, que yo le llamé la peregrinación mexicana o soberanista del litio, a un lugar que se llama Bacadehuachi, ¿no? ¿Estoy bien pronunciado, Ramón? Bacadehuachi, creo que se pronuncia. Que hoy lo gobierna el PT. Lo gobierna el PT, ¿eh? Eso es importante entender. En Sonora, ahí lo gobierna el PT. Pero a veces a los del PT se les olvida, no sé por qué. Aquí estamos para recordárselos. Entonces, yo no me quiero meter en problemas con el gobernador, porque el gobernador hizo parte de un proyecto que yo estuve en contra. Por eso me quiero poner más del lado de la Secretaría de Economía, donde abiertamente le estaban regalando el litio de México
a una empresa que se llama Albright Stonebridge, en asociación con Banca Rothschild, si han oído hablar de ello, con Banca Rothschild y con George Soros. Googleen, yo lo escribí en Sputnik. Bueno, ya saben, los globalistas se me echaron a la yugular y al plexo solar. Bueno, y ahí demuestro, a ver, la anterior embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, iba a... Yo soy cofundador de Morena, no me oculto. Fui el segundo más aplaudido. Ahí lo corto porque en este tipo de videos solamente, y lo menciono, empiezan a mezclar o mezclaban un poco cómo pues Jalife se ha expresado sobre Tatiana y sobre la doctora Claudia. Voy a quitar todo lo que tiene que ver con la doctora porque no tiene nada que ver con Claudia Sheinbaum. Todo es un tema con Tatiana. En otro video, y este es de Sin Censura, el doctor Jalife o Vicente entrevista al doctor Jalife y ahí, pues, el doctor le responde a una Tatiana Cloutier, en donde, pues, le dice que es una perdedora y que se detuvo su proyecto, en donde lo que buscaba era entregar el litio mexicano a intereses extranjeros. Escuchaban hace un momento, se ha referido a varias empresas, pero particularmente a George Soros. Esto es lo que dijo Jalife también hace un año. Pues nada, es una perdedora, está dolida, es una persona que habla mucho, locuaz, muy ignorante, no sabe nada de economía, y le detuvimos su proyecto, y en eso yo me puedo glorificar, y ahí lo demostró ella que sí, mi postura en relación al litio la tomó en cuenta el presidente López Obrador. Tanto el artículo que escribí en Sputnik, donde demostré con datos duros de que ella estaba coludida con una empresa estadounidense llamada Albright Stonebridge, con la banca Rothschild y George Soros para regalar lo ajeno, ¿no? Que es el litio de Sonora. Oye, espero que en Sonora, con otro monero por ahí, globalista, no le vayan a hacer un monumento a la Cloutier, ¿no? Pues está dolida, pues está bien, yo la entiendo, pero a ella la corrieron, a mí no me corrieron, esa es la diferencia. ¿Qué le contestas? No, pero además llamando a una cruzada feminista en mi contra, ¿te acuerdas, no? Sí, como claro. Si ella representara la feminidad en México. Si algo tiene la Cloutier es no ser nada femenina. Entonces, es muy ignorante, es muy tonta. El hermano todavía lo es más. Acuérdate que ellos son panistas de cepa. Ella debería estar investigando quién asesinó a su padre, si fuera una buena hija, y no estar entregando el litio de México a las empresas extranjeras. Yo creo que eso les dolió. Luego saqué otro artículo en La Jornada, La guerra del litio, y yo creo que esa fue. Si tú me preguntas en mi lectura geopolítica doméstica, esos dos artículos fueron la causa de su defenestración, y no lo que ella aduce, inventa, que llevaba meses pidiendo su renuncia y que no aguantó 3 mañaneras. Eso es para retrasados mentales, ¿no? La realidad es esa, su entrega de litio y su postura antimexicana. Y tan es así que ve una mujer hecha y derecha, y ahora que la estoy festejando a Raquel, que soy acosador de mujeres, ya me la cambian, ¿o qué? ¿Cómo me van a decir? Entonces son adjetivos sin ton ni son. Es decir, cuando una mujer como ella está en la palestra pública y la criticas con datos duros por ser locuaz, exageradamente incontinente y exhibicionista, ¿te acuerdas que nos iba a costar 50,000 millones de pesos su chiste para importar carros, ¿cómo les llaman? Chocolate, ¿no? Chocolate, sí. ¿Te acuerdas de ese dato de ella, no? Que el presidente la corrigió, ¿no? No, la regañó. Perdóname, no corrijas el regaño, Vicente. La regañó y ella misma reconoce que el presidente la regañó. Es decir, todo lo que hacía ella en la Secretaría de Economía era para socavar la soberanía mexicana, para acabar pronto. Entonces, a mí que alguien de esa estirpe saque un tuit de esa índole,
me glorifica, Vicente. Quiere decir que voy muy bien. Oye, Además, doctor, la perdedora es Ahí ella, lo no que yo. dijo Jalife, y es parte de una serie de declaraciones del doctor Jalife en contra o respecto a Tatiana Cloutier. Aquí hay una que suben a su cuenta en realidad, en donde es un short, que en realidad son preguntas y respuestas, pero este ya es del canal del doctor Jalife, en donde dice que Tatiana Cloutier es completamente antimexicana y esto es lo que dijo. Pero ya en lo principal, que es el asunto del gas, Rusia y Arabia Saudita jalaron juntas y al revés bajaron la producción en 2 millones de barriles, primordialmente Arabia Saudita, a México gracias a las gestiones excelentes de Rocío Nagle, no nos tocaron nuestra producción. Es decir, ahí es donde se ve la eficiencia. Y luego dice, es que Jalife es misógino. ¿Qué tiene que ver la representación de una mujer que es inepta como la Cloutier Carrillo Martínez, de Martínez, con el éxito de Rocío Nagle en la Secretaría de Energía y con Raquel Buenrostro, que fue extraordinaria en el SAT? Estoy hablando muy bien de dos mujeres, pero por su aptitud, por su eficiencia. Y obviamente a la otra, pues, que le voy a echar porras por estar regalando el litio y por toda su ineptitud, nada más por ser locuaz. Además pertenece al bloque plutócrata de Monterrey. Ella tiene otros amos, que obviamente es totalmente antimexicana. Aquí hay por ahí uno que ni tiene licenciatura, no está a favor de ese concepto de que es antimexicana, porque él mismo se cree gachupín. Bueno, es otro tema. Pero ya en lo principal, que es el asunto del gas, Rusia y... Ahí están. Esas son las declaraciones y lo pongo para equilibrar un poco el tema, porque ahora voy a poner lo que ha dicho Tatiana Cloutier. Ay, disculpen, alergia. Tatiana Cloutier, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Tatiana Cloutier hace un año y dentro de la entrevista le hicimos la pregunta y esto fue lo que nos dijo. Quiero que ustedes escuchen para que todos estemos en la misma sintonía, para que entiendan de dónde viene la bronca o desde dónde se estuvo orquestando, cuáles son particularmente, pues, la molestia de Tatiana Cloutier en contra del doctor Jalife. Abusos para que a la hora de los precios finales el consumidor se vea afectado y eso es lo que el presidente ha hecho, cuidar que la inflación, que termina siendo el impuesto más alto a quienes menos tienen, termine pegando en los bolsillos de los más desprotegidos. Me voy a otro punto de la Secretaría de Economía que también sonó mucho, tiene que ver con el litio. Vi que fue un tema en redes sociales, que si Tatiana Cloutier dentro de la Secretaría de Economía quiso entregarle el litio a los accionistas. Es una de las estupideces más grandes que he oído. ¿Por qué me refiero en esto? Primero, porque Tatiana Cloutier no tiene litio, primero, ¿no? Número dos, las concesiones, desde que llegó el presidente de la República no se han dado concesiones. Las concesiones, y lo puedo decir ahorita, de las empresas que ahorita han logrado extraer, no sé en cantidades qué, pero que han logrado probar que extrayeron litio, son unas que se encuentran en el estado de Sonora, cuyas concesiones se dieron en el año 2009 y 2014. En el año 2009 y 2014 yo me encontraba en Nuevo León haciendo tareas totalmente diferentes. Habría que preguntarle al secretario anterior, al subsecretario que estaba de responsable en estas áreas, cómo dio las concesiones y a quién. Punto número dos, para que el proceso de extracción de cualquier mineral se requiere una autorización de Semarnat. Yo nunca he estado en ninguna tarea que tenga que ver con Semarnat, ni en cuestiones ambientales, más que lo que hago en casa, que es reciclar y buscar siempre el mejor mecanismo para poder ahorrar agua y tener mejor condiciones de aire, haciendo la contaminación menor que se puede hacer desde el ámbito personal. Por otro lado, si estamos hablando también hay permisos que da el propio estado, es decir, el estado de Sonora da permisos, habría que preguntarle a la gobernadora anterior qué permisos dio. Y por otro lado, voy a un punto más, las concesiones no se dan para un mineral en sí, las concesiones se dan para un tema general y uno empieza a extraer cierto material y a partir de ahí empieza a rendir cuentas del material. Entonces, me parece que quienes opinan esto y tienen esta información están mal informados, no han leído la ley, no tienen información o tienen ganas de dañar a la gente. ¿Cómo fue la relación, por ejemplo, con mineros? Porque también tocó el tema de la reforma a la ley minera en tiempos todavía Tatiana Cloutier. En la Secretaría de Economía hubo resistencias a la ley minera por parte de los Yo mineros. lo pongo de esta manera, es la reforma que se hace, la llevan a cabo los legisladores, ahí es donde tiene uno que ir a tocar el punto fino y hacer el estirón de qué quiere o qué no quiere cuando estoy hablando de un sector o no. Y por otro lado los legisladores tienen posturas, son 500 legisladores y legisladoras, tienen posturas distintas, y ahí es donde se discuten
y se dan los jaloneos en el buen sentido de la palabra para mover una ley hacia A o hacia B. ¿Qué nosotros tuvimos? Nosotros buscamos siempre, siguiendo una política de decir cómo no afectar y poder cumplir con la consulta indígena, que es una enmienda o un mandato que se tiene hoy en día, cómo cumplir con ella, especialmente en los casos donde la Suprema Corte nos lo mandató. Por otro lado, también es cómo lograr hacer, porque otra vez nosotros no dimos concesiones en donde había pleitos, la Secretaría o había gente no contenta en las comunidades, la Secretaría de Gobernación ha hecho como el puente para que se eliminen esas asperezas o se proceda según lo que conviene o lo que conviene. Cuando digo conviene, es conviene al todo, desde las negociaciones con la empresa y con la comunidad, cuando se ha sentido la comunidad afectada, y también en temas propiamente con los propios trabajadores, en donde no hubo casos donde estuvimos involucrados la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía con las empresas, y pues volvemos a lo mismo. A nosotros, cuando se está en la función pública, lo que te toca es cumplir la ley, no tomar un partido en favor de A o de B. Eso fue lo que nos dijo Tatiana Cloutier hace un año, y estoy poniendo todos estos testimonios porque sí me parece importante recapitularlo todo, sobre todo cuando intentan, y yo sí soy muy tajante en eso, mezclar peras con manzanas. Hay cosas que me brincan, sí las hay, pero ojo, y ojo con lo que voy a decir. Lo que me brinca es que relacionen que como Tatiana ahora está en el equipo de Claudia, entonces por eso detienen a Jalife, pero que no relacionan, que brinca que Tatiana denuncia a Jalife hace un año, ya no era funcionaria, era una ciudadana, no estaba en la Secretaría de Economía, y se tarda un año la Fiscalía de Nuevo León, porque es la Fiscalía de Nuevo León la que hace todo esto, en pues presentar los recursos y proceder en contra del doctor Alfredo Jalife. Y sobre todo, en tiempos donde acaban de ocurrir o se acaban de dar cambios en la Fiscalía de Nuevo León, porque si se acuerdan que el que era vicefiscal se quedó sin chamba por irse de interino. La manera en la que se están dando los escenarios sí me parece sospechosa, pero veo que muchos quieren jalar un hilo en donde no existe y son curiosamente aquellos que jalan ese hilo, los que nunca han tenido una simpatía o los que nunca han estado a favor de que Claudia Sheinbaum sea la coordinadora de los comités de la defensa de la 4T o a este momento yo le puedo decir la precandidata. Ese es mi punto, que si yo no encuentro que aquellas personas que no es o que han estado a favor de que Claudia sea la coordinadora, ahora están a favor de que el doctor Jalife sea o no sea detenido, ¿sí me explico? Sino que estoy viendo que esto pudo haber sido justamente aprovechado por aquellos que tienen intereses en quebrar una unión que no ha sido sencilla de realizar, porque contrario a las imágenes que vemos que ahí está Adán Augusto, que vemos que están todos en un escenario y que tienen cargos y que están en el equipo de pre-campaña, en realidad no ha sido sencillo y se ve que no ha sido sencillo tejer esa unidad entre todos ellos. Y pareciera que por ahí alguien sabe que está una debilidad y por ahí la quiere tumbar. Vámonos a los hechos. Tatiana Cloutier hace un año presenta una denuncia. Esto lo ratifica el 16 de diciembre del 2022. Ya no era secretaria de Economía y el por qué Tatiana Cloutier hace esto es no porque la criticara el doctor Alfredo Jalife por su desempeño en la Secretaría de Economía, sino puntualmente porque Jalife dijo que ella vendió litio a intereses extranjeros, sino que la acusa de un delito, básicamente. Entonces, Tatiana Cloutier lo que hace es presentar una denuncia desde hace un año, y esto fue lo que dijo hace un año Tatiana Cloutier, el momento en el que presenta la denuncia en diciembre del 2022. Escuchen bien. Vengo saliendo de la Fiscalía de Nuevo León. Vengo saliendo de hacer una ratificación a una denuncia que presenté el 1 de diciembre contra Alfredo Jalife Rangel y quienes resulten responsables por 2 delitos principalmente y los que se le sumen en términos de difamación y violencia política. Es importante recalcar que el señor Jalife
ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses diferentes entrevistas, mensajes y diferentes medios ha utilizado a través de las redes sociales para difamarme y para agredirme. Algunas de las difamaciones que normalmente vemos y nos venimos acostumbrando, porque como dice el dicho y el propio presidente, tizna que algo queda. Me parece que es importante poner un alto porque ninguna mujer tiene por qué ser agredida políticamente y por otro lado, difamada ni mujer ni hombre. La difamación, y me tomo la posibilidad de leer, la difamación son comunicar una acusación hacia otra persona en donde mancha su honor, su dignidad, su reputación, siempre sin fundamento. Y esto es lo que ha hecho el señor Jalife y no lo podemos permitir. Por eso, el día de hoy he venido a ratificar a la Fiscalía, y lo digo en redes sociales, algunas de las personas que ya empiezan o empezaban a creerse lo que este señor decía, me comentaban, pues si no es cierto, ¿por qué no ha hecho nada? Eso me orilló, me obligó a dar este paso que di el 1 de diciembre y que hoy he venido no solamente a ratificar, sino a extender mi denuncia propiamente que hice el 1 de diciembre. Te invito a ti, especialmente mujer, a que nos apoyes dándole un paso más para sumar a otras mujeres en defensa. Todo esto empieza con una palabra y termina en cosas que a ti y a mí no nos gustan. Y lo digo una vez más, terminando con la frase hermosa de mi amigo Santiago Pando. Una vez por mí y por todas mis compañeras. Eso es lo que dice Tatiana hace un año. Lo que a mí me parece sorprendente es que haya gente que dice que ahora Tatiana se tiene que desistir solamente por el bien de la 4T o por aparentar cuando claramente no está de acuerdo con Jalife. ¿Por qué es Tatiana la que se tendría que desistir? Esto es muy sencillo y lo voy a simplificar todavía más. Jalife tiene muchos elementos para probar lo que dice. Si Jalife tiene pruebas, lo probará y asunto resuelto y el tema se resolverá en tribunales. Esto es muy sencillo. Vaya, me voy a más. Jalife, si tiene la manera, y yo creo que podría tenerla, de probar sus dichos, entonces Tatiana tendrá que revertir el escenario. Eso es el punto a lo que llegamos, pero no me voy a desistir de denunciar por el bien de la 4T. ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué es Tatiana la que se debería de desistir? ¿Por qué no es Jalife el que tendría que hacerlo? ¿Por qué siempre de verdad lo veo con mucha curiosidad, porque aparte son muchos comentarios los que leo donde dicen siempre escudándose en el género, pero curiosamente también son los mismos que dicen que son las mujeres las que deberían de desistirse y agachar la cabeza cuando creen que no algo está bien. Y ojo, no estoy diciendo que Tatiana tenga razón. Estoy simplemente diciendo por qué siempre es la mujer la que tiene que echar atrás su defensa, como si no tuviera derecho a defenderse. No, y repito, yo también soy de las que cree que Tatiana, la secretaria de Economía, pues ya no tenía que estar ahí. Yo también lo creo. Yo creo que el papel de Raquel Buenrostro es un muy buen papel como secretaria de Economía y Raquel Buenrostro hizo un enorme papel en el SAT. De verdad lo creo. Honestamente, lo digo y lo reitero. Yo le cuestioné a Tatiana Cloutier cuando renuncia a la Secretaría de Economía que nosotros presentamos un tema en la mañana relacionado con migrantes, donde los paisanos nos pedían pues tener proyectos económicos con el gobierno. Lo presentamos, el presidente dio la instrucción de que esto se atendiera y el equipo de Tatiana nos buscó. No, o sea, nos pidieron teléfonos y ustedes se van a acordar de eso, nos pidieron teléfonos de todos aquellos los paisanos que querían hacer una inversión, se los mandamos a su equipo de manera directa y nunca los buscaron. Y cuando entrevisto a Tatiana, Tatiana me dice que sí, pero en realidad se reúne con un grupo ya consolidado de empresarios mexicanos en el exterior para que invirtieran en México, no necesariamente con los mexicanos en el exterior que querían hacer aportaciones. Eso es algo que yo se lo critico, yo se lo menciono en esa misma entrevista que les puse hace un momento donde platico con ella. Y creo que la crítica es válida y yo también he sido una ferviente defensora de que las mujeres no es que tengamos que aguantar, pero si vamos a hacer una crítica en contra de un hombre y en contra de una mujer, que sea por sus ideas, que sea por sus argumentos.
Jalife tiene una manera curiosa, y diría yo a veces irrespetuosa, que esa es con la que no comparto, de referirse a ciertas personas. No importa si son mujeres u hombres, es a ciertas personas cuando se les critica. Y mezcla los temas, mezcla sus opiniones personales, adjetivos que podrían considerarse insultos por parte de algunos, que yo considero que a veces se ha pasado de lanza, con argumentos que perfectamente son ideas que se pueden cuestionar. Y si yo he sido una de las principales defensoras del debate de ideas sin insultos, bueno, creo que tendríamos que irnos por esa misma línea. Repito, no es que esté a favor o en contra de uno o de otro. Creo que aquí es un tema que se tiene que analizar de distintas aristas. ¿Tatiana está en su derecho de denunciar por difamación? Sí, sí está en su derecho de denunciar por difamación. Claro que está en su derecho. Jalife está en su derecho de defenderse. Claro que está en su derecho de defenderse. Para eso existen las leyes y lamentablemente lo que aquí yo veo con mucha curiosidad es el periodo que se tardan en procesar todo esto. Porque no lo procesaron, o sea, es un delito de difamación, que se tardan 1 año en procesar. Exactamente 1 año. Y además los tiempos son muy curiosos, porque es justamente después de que se da la polémica del interinato entre Samuel García y el vicefiscal y un poder fiscal que les recuerdo. La Fiscalía de Nuevo León es una cuota del PRI. La Fiscalía de Nuevo León es una cuota del PRI. El Poder Judicial de Nuevo León es una cuota del PAN. Lo que a mí me brinca son los tiempos que se tardaron en presentar las denuncias. Cuando uno dice algo, tiene y está obligado a hacerse responsable de lo que se dice. Cada quien decide si toma acciones en contra o no. Y ese es un derecho que tenemos todos y no tenemos que dejar de ejercer ese derecho porque alguien nos diga que lo hagamos. Es una decisión meramente personal. Si Tatiana, y esto yo lo veo más como un tema personal entre Tatiana y Jalife, porque los dichos de Jalife fueron a medios internacionales. O sea, es un tema personal entre ambos. La manera en la que el doctor se expresaba de Tatiana y la manera en la que Tatiana se defendía. Eso es un tema que se debe de resolver en tribunales, que se resuelva conforme a la ley, porque así es como Tatiana lo presentó ante la ley. Quiero leerles este hilo que sube mi querido César Gutiérrez Priego para entender un poco más la parte legal, ¿no? Y lo pongo así. Dice César Gutiérrez Priego. El 1 de diciembre de 2022, Tatiana presentó una denuncia penal en el estado de Nuevo León contra Alfredo Jalife por los delitos de difamación, calumnias y lo que resulte, previstos y sancionados en los artículos 342, 343, 344, 345 y 346 del Código Penal Estatal. La misma denuncia fue ratificada el 16 de diciembre. Tatiana se sintió difamada y calumniada por constantes aseveraciones de Jalife respecto a que había vendido el litio a extranjeros cuando era funcionaria pública federal y que por ese hecho había sido expulsada del gabinete del presidente López Obrador. En la denuncia manifiesta que lo asegurado por Jalife daña su buen nombre, reputación y su carrera política, así como futuras posibilidades laborales. Y aquí viene, que es el artículo de difamación, y vienen los artículos. Lo que dice después César es: el día de hoy, miércoles 6 de diciembre de 2023, Darío Celis publica en Twitter el examen médico realizado a Jalife, mismo que fue detenido por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a petición de la Fiscalía de Nuevo León, por lo que en apoyo institucional por los convenios de colaboración entre las instituciones, se realiza la aprehensión para remitirlo a las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León para ser presentado ante un juez de control. Y aquí están los documentos. Estos son los exámenes que se les hacen cuando se les detiene. Aquí está la firma del doctor Jalife, acepta, etcétera, de que es sometido a un examen médico. Y aquí viene un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México que dice que con relación a la orden de aprehensión cumplimentada al analista Alfredo N., la Fiscalía precisa que dicho mandamiento fue solicitado y girado en el estado de Nuevo León por una denuncia presentada en esa entidad. La participación de nuestra institución solamente fue a solicitud de la Fiscalía como parte de un protocolo de la colaboración interinstitucional. Es absolutamente falso que la Fiscalía de la Ciudad de México haya solicitado su detención para coartar su libertad de expresión. Y por último,
Dice, en las próximas horas, al doctor Jalife será puesto a disposición de la autoridad judicial del Estado de Nuevo León. Seguramente será vinculado a proceso a menos que Tatiana Cloutier se desista y otorgue el perdón. No permanecerá en prisión preventiva, pues esto no es un delito grave y puede llevar su proceso en libertad con medidas cautelares. O sea, no es como que el doctor Jalife se vaya a quedar en prisión. Simplemente va a tener que llevar ciertas medidas cautelares que muy probablemente signifiquen que se mantenga dentro del Estado de Nuevo León, etcétera, etcétera, que vaya de cada determinado tiempo a firmar. Eso es lo que veremos que resulta, pero no amerita que esté en prisión. Ahora, dice César Gutiérrez Priego, en nuestro país, solo en 6 estados de la República siguen vigentes los delitos contra el honor, como se les conoce a la difamación y calumnia, que son Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán. Los delitos solo se persiguen a petición de parte mediante una denuncia y o querella. La pregunta importante es, ¿tiene derecho cualquier persona a difamar y calumniar bajo el argumento de la libertad de expresión? ¿Tiene derecho cualquier persona a denunciar por difamación y calumnias cualquier persona cuando no esté de acuerdo con la opinión de cierta persona? Y otro dato que no se puede dejar pasar. ¿Por qué la Fiscalía ejerce una acción penal contra Alfredo Jalife si el delito no fue realizado en el Estado de Nuevo León? Aun cuando quien denuncia sí reside en ese estado, esto será tema importante para los alcances de las redes sociales y la jurisdicción de las fiscalías estatales, ya que se podría considerar que todo lo que se publica en una red social, aunque no sea de su jurisdicción, serán competentes para investigar e imputar delitos, lo cual sería gravísimo. En este punto, ahí es en donde está un análisis legal, meramente un análisis legal, a lo que agrego esta última parte. Todos somos responsables de nuestros dichos y acciones. Por eso es necesario asumir las consecuencias. Lo que llama poderosamente la atención es que la Fiscalía de Nuevo León, que simplemente no ha detenido a nadie por el feminicidio de Devani Escobar, haya ejecutado una orden de aprehensión por un delito contra el honor por difamación y calumnias considerado como no grave. Ese es lo único que a mí me brinca y coincido plenamente con César. A mí lo que me brinca, a ver, Tatiana tiene derecho a denunciar, sí, Jalife tiene derecho a opinar, claro que sí, pero si no somos capaces de sostener lo que afirmamos, entonces, ¿para qué hablamos? Y eso lo he dicho del doctor Jalife, y así como lo digo el doctor Jalife, lo he dicho de Loret, lo he dicho de Denise Dresser. Denise Dresser, que apenas fue denunciada por Andrea Chávez por violencia política de género y que la señora no se quiere hacer cargo de sus dichos. Todos los que hablamos, incluso yo, que esto también se los he dicho, integrantes del Poder Judicial, a raíz de los videos que he subido, me han querido denunciar. Yo sostengo lo que digo, la libertad de expresión existe. No hablo nada más por hablar, no hablo porque se me ocurrió, hablo porque existe un momento del que me estoy basando para hablar y analizar. Uno tiene que hacerse responsable de sus dichos. Eso es muy simple. Si el doctor Jalife tiene pruebas de que Tatiana Cloutier desde la Secretaría de Economía entregó litio, entonces los presentará. Y veo con curiosidad que dicen, entonces ahora vamos a perdonar a Salinas porque, y a Zedillo, ¿no? Porque ambos vendieron prácticamente piezas de tierra, o Peña Nieto, ¿no? Porque también vendió piezas de tierra y demás. Vaya, a mí me encantaría que las denuncias existieran en contra de Zedillo, en contra de Salinas. ¿Saben qué es lo peor? Que aquellos que se atrevían a denunciar, por ejemplo, despojos ejidales de en tiempos de Zedillo, de Salinas e incluso de Peña, sus denuncias terminaron siendo archivadas o terminaron sin proceder, porque quienes estaban detrás de estas denuncias tenían un gran poder adquisitivo para tumbarlas. Ese es un gran problema que tenemos con la justicia. Por eso veo con mucha curiosidad que se hayan tardado un año en procesar esta denuncia por difamación de los pocos estados que todavía lo hace y que además lo procesen en tiempos donde hay temas políticos polémicos. Les repito, el PRI tiene la cuota de la Fiscalía de Nuevo León, es el PRI. El vicefiscal es priista. Adrián de la Garza, ex candidato priista, quiere ser de nuevo fiscal de su estado. De verdad eso no lo vamos a ver, vamos a quedarnos por otros temas muy por atrás,
en un pleito entre dos particulares, porque en este momento son todavía dos particulares, que no tienen la misma visión, que no opinan igual. Así como el doctor tiene derecho a defenderse, también Tatiana tiene derecho a denunciar y ahí no nos podemos meter, podemos opinar, podemos analizar.